La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Venciendo el materialismo. Un anónimo acerca del materialismo escribió: una persona materialista es aquel que sabe el precio de todo y no sabe el valor de nada. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Les recordamos a todos nuestros queridos oyentes que nos siguen y nos animan en las redes sociales y nos escriben que pueden volver a escuchar todos los programas en nuestro canal de YouTube, Conectados con la Palabra, y pueden volver a escuchar y recomendar a través de sus dispositivos móviles a cualquier persona o joven los temas específicos que estamos tratando desde un estudio sistemático de la palabra. Estamos estudiando el libro de Esdras y el tema de hoy es Venciendo el materialismo. ¿Qué tema el materialismo? ¿Qué es una persona materialista? Bueno, el materialismo es la actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales, como el dinero o los bienes, haciendo esto la prioridad de su vida y desechando las cosas que realmente son prioritarias en la vida. Sin duda el materialismo apunta directamente al corazón. Ustedes saben que una de las 19 características de los hombres del tiempo final que Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3 y 4, una de esas características es la avaricia, hombres avaros. Y saben que el término griego que se utiliza aquí se lo puede traducir como amante de la plata, amante del dinero, un materialista. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10, el apóstol Pablo, hablando del materialismo, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Sin duda, cuando el materialismo se instala en nuestro corazón y la vida de un cristiano, de una persona, gira solamente como objetivo el dinero y los bienes materiales, no es gratis. Paga altísimas consecuencias en su vida y en su familia. Recuerdo un joven que lideraba antes de casarse los grupos de la iglesia, que era muy activo, que era utilizado por Dios, se casó, siguió sirviendo al Señor, pero un día accedió a la conducción de la empresa de su familia porque se retiró su padre. Es increíble cómo su vida cambió, cómo todo su tiempo estuvo dedicado al trabajo, a alcanzar bienes, a viajar por todo el mundo con los bienes que tiene y a renunciar absolutamente de su llamado al Señor, y pierde los mejores años de su vida. Esto le trajo un corazón profundamente ligado al mundo y un discurso abierto a su familia y a sus hijos de cómo debe ser la vida cuando uno se abraza al materialismo. Quiero decirles, mis queridos, que nuestro tema es vencer el materialismo, porque el materialismo en la juventud, en la familia, hace y trae consecuencias tremendas. Estamos estudiando el libro de Esdras y en el capítulo 5 del libro de Esdras vemos cómo las consecuencias del materialismo habían traído tanto dolor y habían detenido la obra de Dios, y cómo Dios levanta dos profetas, el profeta Ageo y el profeta Zacarías, para sacar al pueblo que había venido a construir el templo de Dios de la telaraña del secularismo y el materialismo. Dice Esdras capítulo 5, versículo 1, estamos estudiando el libro de Esdras capítulo por capítulo, dice así: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que le ayudaban. Y si vamos al libro de Ageo,
precisamente este profeta que el Señor utilizó en el capítulo 1, vamos a descubrir cómo allí el mensaje es tremendo para sacar al pueblo del secularismo. Dice Ageo capítulo 1, versículo 1, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para ustedes tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y la casa de Dios está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten en sus caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado. Así ha dicho Jehová. Y dice el versículo 12: oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces enviaron por mandato de Jehová, y Dios dijo: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Hemos leído este capítulo 1 de Ageo, que está en consonancia con el capítulo 5 del libro de Esdras, cómo Dios saca de la telaraña del materialismo a todo este pueblo. ¿Cuál había sido el problema? Bueno, el rey de Persia, en respuesta al informe de los enemigos de los samaritanos, había dado la orden de detener la obra. Habían pasado 15 años y lo que había ocurrido es que estos judíos, aunque ya había muerto el rey y el edicto ya no tenía valor, empezaron a dedicarse a sus casas personales, a sus negocios personales, y habían pasado 15 años donde la casa de Dios estaba desierta. Viene el profeta Ageo, es levantado por el Señor, y como hemos leído en el capítulo 1, versículo 4, dice: sus casas están artesonadas, mientras la casa de Dios está en ruinas. Así que aquí tenemos la bendición de Dios de traer 2 profetas para despertar al pueblo del secularismo. Aquí tenemos la bendición de 2 líderes, 2 pastores, que son sensibles y despiertan al pueblo de la telaraña que los había detenido 15 años. Aquí tenemos un pueblo sensible a la voz de Dios. Y aquí tenemos cómo Dios toma la iniciativa para sacar al pueblo del secularismo. Miren, quizá me está escuchando aquí un joven que hace poco se ha recibido con su título universitario y que necesita trabajar y ocuparse. Quiero decirte, mi querido, qué bendiciones que Dios te abra puertas para poder llegar a lugares donde muchos no pueden llegar. Pero déjame decirte algo: tu título, tu bienes, tu empresa no es un fin en sí mismo, es un medio para glorificar al Señor. Si se convierte en el fin de tu vida, caíste en la telaraña del secularismo y el materialismo. Quiero hablar a aquellos que tienen negocios, empresas y son emprendedores, o aquellos que están trabajados, asalariados en una empresa y que lo único que tienen en su mente es trabajar más para alcanzar más dinero, y esa es su obsesión. Déjame decirte que cuando esta vida pase, nada de lo que obsesiona tu vida va a quedar, y solo va a quedar lo que hicimos por Cristo. Así que aquí tenemos que entender que Ageo se levanta. ¿Saben? El ministerio de Ageo duró solamente 4 meses y 5 mensajes proféticos, pero sin duda fue el elemento que Dios trajo para sacar al pueblo del materialismo. Quizá necesitamos en este tiempo escuchar la voz del profeta para nuestras propias vidas, para reenfocar la vida hacia las cosas eternas, y para eso me gustaría llevar la ruta de 3 palabras. Y las 3 empiezan con T para que la podamos memorizar. Número 1,
la telaraña del secularismo y el materialismo. Número 2, la tragedia del materialismo y las consecuencias que trae a la vida. Y en tercer lugar, la transformación que Dios hace para sacarnos del secularismo. Número 1, telaraña. Número 2, tragedia. Número 3, transformación. Vamos a la primera, la telaraña, la tela de araña del materialismo, el secularismo. ¿Saben que en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 8 al 10, viene hablando de la necesidad de tener contentamiento, sustento y abrigo, estar conforme con ello? Pablo le escribe a Timoteo y concluye diciendo que los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo del diablo. ¿Saben que aquí la palabra lazo en el griego es la idea de una trampa? A los animales se los tomaba por el hocico con un lazo. ¿Por qué utilizamos la palabra telaraña? Porque es la figura de las arañas tejiendo la tela en el techo y esperando pacientemente un insecto que quede allí detenido en la telaraña para que ella después pueda atraparlo y matarlo. Así es el lazo de querer enriquecerse del materialismo. Se va tejiendo poco a poco en nuestra vida, como una tela de araña, para que podamos llegar a estar atrapados allí, para dejar todo nuestro llamado del Señor, para perder los mejores años de nuestra vida, para tener las manos vacías cuando estemos en el tribunal de Cristo. Ahora, ¿cómo funciona esto de la telaraña? Bueno, uno comienza a multiplicar las actividades seculares, uno comienza a través del trabajo a escapar de otras prioridades como padre, como siervo de Dios. Y a los judíos les pasó esto. Como no podían construir el templo por la imposibilidad del edicto que había dado el rey, se embalaron y borraron del propósito que Dios había traído a Jerusalén. La presión del sistema los llevó a dedicarse, a trabajar y a tener sus propias casas, y la casa de Dios quedó desierta. Yo tengo que preguntarte en este tiempo, ¿qué lazo o qué tela de araña ha utilizado Satanás? Y tu vida ya está sin resultados para las cosas de Dios. Decís como decían estos judíos, no es tiempo, no tengo tiempo, no puedo hacerlo. Y desde lunes a domingo tu vida gira alrededor de tu propia vida. Quiero decirte que Cristo murió en la cruz para que vivas para Él. Y si no sales de la telaraña del secularismo y el materialismo, tu vida y tus manos van a estar vacías frente a la rendición de cuenta. Pero en segundo lugar, la tragedia del materialismo. ¿Qué consecuencias trajeron al alma de estos judíos estos 15 años de creciente secularismo? Bueno, en primer lugar, hipocresía. ¿Saben? El secularismo nos lleva una vida de hipocresía. Ellos decían, no es tiempo que la casa de Dios sea edificada. En realidad el edicto había cesado y esto significaba que ya no tenía valor, pero ellos no reaccionaban. Ellos decían, no es tiempo, lo hemos leído en el capítulo 1 de Ageo, y en realidad ocultaban sus verdaderas causas. Estaban ocupados en sus tierras, en sus negocios, en sus cosechas. Temían que esto sea afectado si se dedicaban a las cosas de Dios. Pasa el estudiante que dice, no es tiempo para servir a Dios, me tengo que dedicar a estudiar. Yo les animo todo el tiempo a los jóvenes de nuestra iglesia que estudien, pero que nunca quiten a Dios del primer lugar. El trabajador dice, no es tiempo, tengo muchas deudas, tengo que pagar cosas, quiero comprar un carro, un auto y después otro, y quiero seguir progresando y no tengo tiempo para Dios. Los mantos de hipocresía del secularismo se meten en nuestro corazón. Y lo dramático es que perdemos los mejores años de la vida. ¿Qué otra consecuencia trae esta tragedia del secularismo? Además de hipocresía, egoísmo. Miren, ellos podrían haberse puesto en marcha, pero la verdadera motivación estaba detrás de la cortina de sus palabras. El egoísmo escondía comodidad, todos sus esfuerzos apuntaban a sus propias casas y la casa de Dios estaba desierta. Su egoísmo escondía lujo. No se contentaban con casas de piedra, querían madera del Líbano. Su egoísmo los llevaba a robarle a Dios. La piedra era económica, la madera escaseaba y era cara, seguramente la traían del Líbano y seguramente era cedro. Para ellos se quedaban con el tiempo y el dinero y el esfuerzo, que era
para Dios. Mira, este sistema del tiempo final nos habla de lo errado que tiene que ver la pertenencia del dinero. El capitalismo dice, el dinero pertenece a quien se lo gana. El comunismo dice, el dinero pertenece al Estado. El liberalismo dice, cada uno hace con el dinero lo que se le dé la gana. La Biblia dice, David decía, las riquezas y la gloria proceden de Dios. Tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo?, decía David, ¿y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y aquí viene la frase, pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Claro que sí, David entendía que todo era de Dios. Mi querido, tú que te sientes dueño de tu carro, de tu auto, de tu casa, de tu salario, déjame decirte, todo es de Dios. Y en un solo momento, con una tragedia, con un problema, con un conflicto de salud, con una empresa que quiebra, todo se va de un día para el otro, porque todo es del Señor. ¿Qué otra tragedia? Indiferencia. Miren, es tan peligroso porque ellos en realidad lo que decían era, no es todavía tiempo, y se volvían indiferentes. Pero además se volvían insatisfechos. Una y otra vez aparece la frase en el capítulo 1, mediten en sus caminos, como queriendo decir, miren realmente si esto les trae verdadera satisfacción. Miren, sembraban en abundancia y las cosechas eran pobres. Comían y bebían y no estaban satisfechos. Se cubrían y tenían frío. Sus jornales, dice, caen en saco roto porque la sequía había hecho volar los precios y los salarios no le alcanzaban. El tiempo que sufrieron estas privaciones coincidía con el abandono de la casa de Dios. Recuerdo en una oportunidad, un transportista llevaba mercadería cristiano de una ciudad a otra y se le desata en la camioneta todo el cargamento y cae al costado de la ruta y no tenía seguro para cubrir todo esto y perdió todo lo que llevaba y tuvo que pagar. Y viene a pedir consejo a uno de sus pastores y le dice, yo no sé por qué Dios permitió todo esto. Y el pastor lo mira y siente que Dios lo quiere llevar a otro lado y le dice, ¿cómo están tus ofrendas? ¿Cómo están tus diezmos? ¿Cómo está tu tiempo hacia Dios? ¿Sabés que a veces nos pasan estas cosas para darnos cuenta que quizás tenemos la vida enfocada hacia otro lado? Miren, la insatisfacción era parte de la tragedia del secularismo que vivían estos judíos, porque la insatisfacción es peor que los beneficios que ellos buscaban. Dicen, no saciáis, no quedan satisfechos. Dios no solamente les retiró las bendiciones, sino que si las llegaban a conseguir, no estaban satisfechos. ¿Saben por qué? Porque cualquier reemplazo que nos saque de la obra y del servicio a Dios, lo único que va a traer es insatisfacción. Buscas el mundo y dejas a Cristo, vas a estar insatisfecho. Buscas mucho dinero, mucho trabajo y no tenés tiempo para Dios, cada día vas a estar más insatisfecho. Porque, ¿sabes? Fuimos creados y salvados por Dios para honrarle, para servirle, para ser discípulos, para compartir la palabra, para dedicar nuestra vida y nuestros bienes al engrandecimiento de la obra. Así que si llevo 15 años, 10 años, 5 años, 1 año como estos judíos, encontrando un edicto o cualquier cosa del sistema que me ha sacado del foco al servicio a Dios, hoy es un tiempo donde Dios levanta un Ageo, un Zacarías, para sacarme de la telaraña y de la tragedia del secularismo y entender, como David, que todo es de Dios y que Satanás es muy astuto para poner un lazo y que tenemos que hoy caer a sus pies, pedirle perdón y descubrir que aunque a veces tenemos que entregar parte de nuestros bienes materiales, como lo hizo Zaqueo cuando Jesús llegó a su casa, porque ahí descubrimos el verdadero gozo y la satisfacción de la vida. Así que hablamos de la tela de arañas
del secularismo. Hablamos de la tragedia y las consecuencias del secularismo, pero finalmente hablamos de la transformación que Dios hace para sacarnos de esta vida secularista, materialista, que le da las espaldas a Dios. ¿Sabés? En Ageo capítulo 1, versículos 12 al 15, aparecen 4 verbos después que la palabra de Dios despierta a Zorobabel, a Josué, a los líderes y a todo el pueblo. Dice que en primer lugar oyeron. Claro, lo único que nos puede sacar de esta trampa es escuchar la voz de Dios. Las palabras de Cristo, sacando de las trampas y las telas de arañas a Leví en la caseta de impuestos de Capernaum, a Zaqueo, entendiendo que robando no le servía para nada, a los discípulos de las redes y proyectándolo a propósitos eternos. Dice que temieron porque entendieron que la palabra venía directamente de Dios. Dice que despertaron el espíritu para volver a construir en la casa de Dios. Y dice que trabajaron, se ocuparon. ¿En qué? En el proyecto original. Así que cuando hablamos de transformación, estos 4 verbos nos están enseñando en primer lugar que tenemos que asumir la vida secular desde la óptica bíblica. ¿Y qué es la óptica bíblica? Trabajamos secularmente para tener recursos para subsistir y para honrar a Dios. Fíjense la frase de Ageo, suban al monte. No era una montaña especial, sino una región donde estaban los recursos, la madera. Era un cambio de valores, abandonar el esfuerzo por lo temporal para poner esfuerzo en las cosas eternas. ¿Saben? Lo importante es que tenemos que enfocar el área secular como la Biblia nos enseña. Y tú me dirás, Gustavo, ¿y cómo debo enfocar mi profesión, mi trabajo en una empresa, la docencia que hago en un colegio, en una universidad? ¿Cómo hago el emprendimiento personal para que pueda honrar a Dios? Bueno, algunos principios sanitarios en esto de la transformación de la mente y la transformación bíblica para salir del secularismo. Primero, tenemos que entender que somos mayordomos y no dueños de los bienes materiales. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 4 diciendo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Nos enseña que todos somos administradores. La Biblia dice que somos mayordomos, administradores de la multicolor gracia de Dios. Y en esa multicolor gracia hay recursos materiales, hay dinero, hay tiempo, hay bienes, hay vida, hay salud, hay un cuerpo, todo es del Señor. Y dice Pablo, es necesario que cada uno sea hallado fiel. El principio de la mayordomía transforma completamente una vida secularista en la vida de un administrador que los recursos que logra los invierte para la extensión de la obra y sobre todo para la extensión de la obra misionera. En segundo lugar, necesitamos entender que como administradores, nuestros bienes y lo que conseguimos deben honrar al Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra al Señor con tus bienes. En cierta oportunidad un cristiano cambió su auto, su carro, y su mujer, como una mujer fatua, habló y le dijo, mira, ahora no vamos a llevar a nadie a las reuniones y a la iglesia porque nos van a arruinar el tapizado del auto. Y cuando él me comentaba esto, le dije, mira, esa es la mejor manera de destruir tu auto, tu carro. Porque cuando no entendemos que somos mayordomos y nos sentimos dueños, eso que queremos retener lo perdemos. Dios se encarga de disciplinarnos para que entendamos que todo es de Él. Necesitamos honrar a Dios con nuestra vida, con nuestros talentos, con nuestros dones, con nuestros bienes, con los recursos que Dios nos da. Recuerden la parábola de los talentos. El que recibió 5, trajo 5 y le dieron más. Pero podemos tener poco y caer en el secularismo y recibir la condena del Señor. Además, necesitamos proyectar la actividad secular como un ministerio. ¿Vieron? Hay toda una confusión en decir, una cosa es la iglesia y otra cosa es el trabajo. Es como si habría un cristianismo habría 2 cristianismos. Y sabe, la Biblia habla de una sola vida cristiana, en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Somos cristianos 7/24. 7 días de la semana, 24 horas. Miren,
cuando la Biblia habla de todos estos conceptos en el Nuevo Testamento, se hablaba de que había una cantidad tremenda, miles y miles de esclavos, y muchos de ellos tenían que compartir la obra con sus propios amos en la iglesia. Esto significaba que tenían que tomar en su trabajo y en su vida todos los principios de la palabra de Dios para poder honrarle. Miren, la Biblia nos habla de calificativos que tiene que tener nuestra vida secular. Necesitamos delinear nuestra actividad secular como un medio y no como un fin. Por eso Pablo escribe en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 4 y dice: ninguno que milita se enrieda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. ¿Qué más necesitamos destinar nuestros ingresos para el crecimiento de la obra? La regla de oro está en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6. Pero esto digo: el que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre. Quiero concluir en este tiempo diciéndote que cuando la palabra llegó, estos judíos decidieron llenar sus manos para la gloria de Dios. ¿Sabes? Quiero terminar con el llamado de Dios a Moisés en Horeb. ¿Te acordás? Éxodo 2, 3. La pregunta de Dios fue: ¿qué tienes en tu mano? Si tus manos están vacías es porque la telaraña y la tragedia del secularismo ha alcanzado tu vida. Y quizá no sea el secularismo, sea cosas del mundo, y necesitamos volver al Señor. Aquel que se dio en la cruz enteramente por nosotros, y por todos murió, dice Pablo, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que vamos a la cruz, vamos a orar en esta noche y vamos a decirle: Señor, aquí está mi vida, mis bienes, mi corazón, transfórmalo, Señor. Quiero llenar mis manos para ti. Y si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, la mayor entrega fue la de Jesús en la cruz del Calvario por nuestros pecados. El mayor amor expresado fue el de Dios entregando a su Hijo Jesucristo por amor de cada uno de nosotros. Y tú puedes en esta hora recibir su perdón y la transformación de tu corazón con una oración de fe. Allí donde estás, ora conmigo y decile estas palabras: Señor, reconozco mi pecado. Señor, reconozco que he vivido lejos de ti. Pongo mi fe en ti, Señor. Te recibo como mi Salvador personal. Señor, limpia mi corazón y proyecta mi vida a los propósitos eternos. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta el próximo programa. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.